Dios te bendiga muchísimo. Qué bueno que podemos estar aquí un lunes más para tratar de compartir la palabra de la mejor manera posible, ¿verdad? Y tratar de traer una enseñanza que sea una enseñanza que nos pueda ayudar. Así que dame un minutito para poder hacer la proyección de la presentación que tenemos. Dame un segundo aquí. Okay, ya estamos. Hoy vamos a estar hablando acerca del quebrantamiento, es el tema. Y sabe, este es un tema que hoy no necesariamente es un tema muy popular y un tema que a todos nos gustaría escuchar hablar de él. Preferimos muchas veces estar hablando del tema, de otros temas que son más placenteros, vamos a usar esa expresión. Pero hay algo que es real y es que el tema del quebrantamiento, ninguno de nosotros lo va a poder eludir. Ya sea hoy, mañana, pasado mañana, nosotros vamos a tener que confrontarnos con la realidad de que en momentos distintos y repetitivos en nuestras vidas, nosotros vamos a pasar por quebrantamiento. Así que cuando hablamos de quebrantamiento, nos viene inmediatamente a la mente de forma inmediata, ¿verdad? Sinónimo como dolor, problema, tribulación, enfermedad, etcétera. En fin de cuentas, nos vienen a la mente un sinnúmero de situaciones negativas que nos pueden ocurrir en la vida, pero deseo comenzar diciendo que desde la perspectiva de cuando hablamos de quebrantamiento bíblico, del quebrantamiento de como lo queremos mirar, quebrantamiento es mucho más que simplemente dolor, problemas, tribulación, enfermedades, situaciones negativas. Inclusive, nosotros podemos encontrarnos y nos encontramos como cuestión de hecho con distintas personas que han pasado por problemas extraordinarios, situaciones tan y tan difíciles, situaciones de enfermedad muy, muy, muy fuertes y nunca han sido quebrantados. Simplemente han estado pasando por todas estas situaciones negativas, pero no ha ocurrido el quebrantamiento desde la perspectiva de lo que vamos a hablar hoy del quebrantamiento bíblico. Así que yo quisiera definir quebrantamiento desde una perspectiva bíblica para efecto de lo que vamos a estar enseñando, y lo vamos a definir de la siguiente manera. Es el momento en que intencionalmente decidimos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es el momento en que tú y yo somos quebrantados. Tú y yo somos quebrantados en el momento en el cual intencionalmente decidimos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por favor, quédate con esa definición en tu mente mientras continuamos hablando, presentando cierta evidencia bíblica, y podemos entonces al final hablar un poco y dar algunas sugerencias de cómo podemos vivir mejor y pasar mejor este tiempo, porque a todos nos va a llegar el momento de ser quebrantados. Ninguno de nosotros se puede escapar de ello. Así que el Salmo 119 es conocido por ser el capítulo más largo de la Biblia y es una defensa de la ley y los mandamientos de Dios. El Salmo 119 es un salmo hermoso. Si no lo has leído y piensas qué salmo tan largo, léelo. Es un salmo hermoso, un salmo extraordinario. Este salmo es una excelente descripción de los efectos que tiene la palabra de Dios en la vida del hombre. Mira, simplemente 4 de las expresiones que encontramos en este salmo. Vivifícame según tu palabra. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estos son simplemente algunas expresiones que quise sacar de las muchísimas, porque realmente todos los 100 y pico de versículos que tiene son tan hermosos, son tan ricos. Es una descripción de ese efecto de la palabra de Dios sobre la vida del hombre. Pero quisiera centrarme hoy en medio de todo esto en un versículo, el Salmo 119, el versículo 67. Mira cómo dice, y lo estoy leyendo intencionalmente
en la versión Biblia de las Américas. Dice, antes que fuera yo afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Permíteme leerlo una vez más. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. La versión 1960, cuando dice antes que fuera afligido, traduce antes que fuera humillado. La palabra en el original, la palabra hebrea que se utiliza en el original y que es traducida por Biblia de las Américas como afligido y por Reina Valera 60 lo traduce como humillado. Esa palabra tiene la idea de aflicción, una persona que está pasando por un proceso grande de aflicción. Lo que David nos está diciendo, si fuésemos tomando esto en consideración, es: yo estaba descarriado, pero Dios usó el recurso de la aflicción para traerme al camino correcto. Eso es lo que David estaba diciendo. Yo estaba descarriado, pero Dios usó el recurso de la aflicción para traerme al camino correcto. Un principio que nosotros hemos aprendido a través de los tiempos es que Dios desea que nosotros usemos nuestro libre albedrío para conscientemente rendir nuestra voluntad a su voluntad. Permíteme repetirlo: Dios desea que usemos nuestro libre albedrío para conscientemente rendir nuestra voluntad a su voluntad. Ese es un versículo, un principio extraordinario que hemos aprendido. Así que vamos a hablar de quebrantamiento, pero quiero hablar de qué no es quebrantamiento, qué Dios no hace en un proceso de quebrantamiento con sus hijos. Porque sin darnos cuenta, sin percatarnos, le podemos estar atribuyendo a Dios acciones que son contrarias a su carácter. Podemos estar diciendo que Dios está haciendo algo, pero cuando leemos la Biblia y entendemos, conocemos el carácter de Dios en la Biblia, podría ser que sin darnos cuenta estemos atribuyendo acciones a que son de Dios, pero esas son acciones que son contrarias al carácter de Dios. Y por eso quisiera por lo menos hablar de dos áreas. Se podrían hablar de más, pero yo quisiera por lo menos en forma de crear hacer un ambiente safe, de seguridad, ¿verdad? Un marco de referencia seguro. Hablar de por lo menos dos áreas que nosotros debemos tomar en consideración, que son contrarias a lo que sería el carácter de Dios, y algunas veces uno escucha gente atribuyendo a Dios esas acciones. Primero, Dios aborrece el pecado, por lo cual nunca podemos decir que pecamos porque Dios nos está quebrantando. Hay personas que en medio de dicen, no, yo me aparté, pero era la voluntad de Dios. No, eso no es cierto. Nunca que te aparte era la voluntad de Dios. Que fuiste quebrantado porque yo me aparté, pero era la voluntad de Dios, porque en ese momento yo caí tan bajo y entonces que yo conocí el amor de Dios. Bueno, acepto que cuando caíste bajo conociste el amor de Dios. No puedo aceptar que te apartaste porque era la voluntad de Dios, porque eso es atribuirle a Dios, al carácter de Dios, una acción de que Dios nos induce, que Dios nos quebranta para que pequemos. Mira, Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esto es un absoluto. Santiago lo habla de forma absoluta. Así que quebrantamiento que viene a nuestras vidas, y cuando si nosotros pecamos o algo así, no es porque Dios nos está quebrantando para que pequemos. ¿Podemos en medio del pecado, del quebrantamiento, pecar? Sí, pero no es porque Dios nos está incitando. Es por causa de que nosotros lo estamos decidiendo. El segundo punto que quisiera también aclarar, de cosas que Dios no hace en el quebrantamiento. Dios nunca nos someterá en un proceso de quebrantamiento que no podemos salir victoriosos. Eso es contrario también al carácter de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no
os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Nuevamente, Dios nunca va a llevarnos en un proceso de quebrantamiento del que tú y yo no podemos salir airosos. En ambos versículos que se utiliza la palabra tentación, la diferencia es que Santiago se refiere a la tentación que nos lleva a caer, a fallar, mientras que 1 Corintios se refiere a la prueba que no tiene como propósito que seamos purificados, que tiene como propósito, perdón, que seamos purificados y que nunca caigamos en pecado, pero la palabra que se utiliza es la misma. A pesar de que son dos versículos distintos, cual la palabra que se está utilizando en el original, en el griego en este caso, porque el Nuevo Testamento es exactamente la misma. Así que antes de seguir hablando, quería por lo menos dejar establecido estas dos áreas en que no podemos atribuirle a Dios. Que estamos en un proceso de quebrantamiento y pecamos porque estamos en el proceso de quebrantamiento. O que estamos en un proceso de quebrantamiento que no podemos soportar y que Dios... No, las dos cosas, repito, son contrarias al carácter de Dios, por lo cual no se las podemos atribuir a Dios. El quebrantamiento en estos casos puede ser el resultado, uno, de decisiones equivocadas que hemos tomado. Número dos, de pecados que hemos cometido. Número tres, el maligno. El maligno quebranta también. La Biblia enseña que el maligno tiene tácticas quebrantadoras. Y número cuatro, simplemente por vivir en un mundo que está bajo maldición. María, la pandemia, vivimos en un mundo que está bajo maldición y todo esto trae quebrantamiento. Pero no podemos decir que Dios está iniciando todas estas cosas para quebrantarnos y hacernos caer o algo así. No, la contestación es no, definitivamente no. Así que, ¿por qué somos quebrantados? Para entender por qué somos quebrantados, lo primero que tenemos que recordar es qué motiva a Dios. Por así decirlo, hablar un poco del carácter de Dios. Y Dios lo que hace, lo hace por amor. Es una definición de Dios. Dios es amor. Cuando tú quieres hablar acerca de la esencia del amor, siempre vamos a terminar en ese Dios que es la esencia pura del amor. Dios es impulsado y dirigido por su amor hacia nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros encontramos esto. Nos encontramos con un Dios que es impulsado y dirigido por el amor que tiene para su creación, para el hombre. Siempre que Dios permita algún tipo de quebrantamiento en nuestras vidas, lo hace con el propósito de formar la imagen de Jesús en nosotros. Según hace un momento hablamos de cosas que Dios nunca hace. Dios nunca me motiva a pecar. Dios nunca me mete en una situación de la cual yo no puedo salir. Ahora quiero usar otro absoluto, pero este absoluto entonces siempre. Según primero hablé de un absoluto que nunca Dios me va a inducir a pecar. Nunca Dios me va a meter en una situación de la cual yo no puedo tener salida. Ahora quiero usar otro absoluto que siempre que Dios permita algún tipo de quebrantamiento en nuestra vida, lo hace con el propósito de formar la imagen de Jesús en nosotros. Nunca, otro absoluto, Dios no quebrantará como resultado de su enojo o ira, sino siempre el quebrantamiento al creyente viene como resultado de su amor incondicional. Cuando nosotros empezamos a entender este principio que estamos hablando, empezamos a ver el quebrantamiento de una forma distinta. Nuestra mente empieza a ser transformada, nuestro espíritu empieza a una visión diferente de lo que Dios está haciendo. Amén. Así que permíteme seguir entonces hablando de por qué somos quebrantados. Recordemos que Dios está más interesado en formar nuestras vidas que en complacernos. Eso es algo que tanto Efraín como yo en distintos momentos y de distintas maneras hemos enseñado. Dios está más interesado en ti que en lo que tú haces. Dios está más interesado en formar tu vida que en complacernos. Los que somos padres, nuestros hijos nos pueden pedir mantecado, pero nosotros sabemos que le podemos dar
un poco de mantecado, helado, pero no podemos aceptar que ese sea su desayuno, su almuerzo y su comida. Los estamos complaciendo, pero los estamos matando, los estamos destruyendo. No le estamos dando lo que ellos necesitan para ser alimentados y crecer en una forma saludable. Muchas veces ellos piden hacer cosas a nuestros hijos y tenemos que prohibirle y ponerle reglas. ¿Por qué? Porque si no, le estamos dañando su vida si permitamos que hagan todo lo que ellos quieren hacer. Dios está más interesado en formarnos que en complacernos. En su trato con nosotros, Él siempre va a pesar, en la balanza de su amor, cómo contestar nuestras oraciones. Yo oro, pero siempre en la balanza de su amor, Dios pone las cosas. Por su amor, contesta nuestras oraciones. Sí, no, aún no. Y Dios sabe contestar, pero todo se basa en su amor. Dios usará todas las circunstancias, situaciones, personas, condiciones atmosféricas, economía, política, relaciones personales, relaciones familiares, estudios, etcétera, 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 para avanzar el proceso de formación de su persona en nosotros. Y cuando Dios utiliza todas esas circunstancias, situaciones, personas, condiciones atmosféricas, economía, política, relaciones personales, relaciones familiares, estudios para avanzar el proceso de formación de su persona, de Jesús en nosotros, esto se llama quebrantamiento. Esto se llama quebrantamiento. Pablo nos habla de ese propósito en Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Miren un momento conmigo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está hablando acerca de, él dice, yo estoy pasando momentos difíciles, pero lo que andamos buscando es que Cristo sea formado en ustedes. La enseñanza que encontramos en toda la Biblia es que somos quebrantados para que podamos ser mejores. Génesis y Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. Somos quebrantados para que salgamos mejores del proceso. Nunca somos quebrantados para ser destruidos. Los hijos de Dios somos quebrantados con el propósito de que seamos mejores. Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25, dice Jesús de la siguiente forma. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye. El que desprecia su vida en este mundo, la conservará. Y el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Jesús también está hablando acerca de que el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir. Morir. Cuando él muere, en ese proceso, el grano se parte, y cuando el grano se parte, de ahí empieza a surgir entonces la espiga y empieza a dar fruto. Pero tiene que ser ese proceso en que el grano tiene que caer en tierra y tiene que morir para dar mucho fruto. Y eso nos habla de quebrantamiento. El proceso de dar fruto es un proceso de quebrantamiento. Nos guste o no nos guste muchísimo. Quiero bueno, antes de entrar aquí, permítame en este Juan 12, algo que no está en el bosquejo, pero estaba recordando esta tarde, hace años atrás, muchos de ustedes ya me han escuchado contar esto, pero permíteme contarlo de nuevo porque creo que es apropiado, y si no me ha escuchado contarlo, pues perfecto. Hace algunos años atrás yo estaba orando, y cuando estaba orando yo estaba ahí pidiéndole al Señor, dame tu unción, dame tu unción. Era un tiempo en que estábamos orando muchísimo, Señor, dame tu unción. Y había pasado ya varios días, semanas realmente, orando por lo mismo, básicamente. Cada vez que iba a orar, Señor, necesito unción, necesito tu unción. Y recuerdo, un día mientras estaba en ese proceso de orar, yo escuché dentro de mí, en mi corazón, la voz de Dios que me dijo, yo no creo aceite, yo creo aceitunas. Y cuando me dijo, yo no hago aceite, yo no hago aceite, yo hago aceitunas. Yo me quedé pensando,
y me puse a estudiar el tema de la aceituna y descubrí lo siguiente, bien sencillo. La aceituna en su estado natural, normal, no es la aceituna que nosotros normalmente vemos en un supermercado, que tú la ves en un potecito, tú la ves brillante, bien pulida, no es así. En su estado normal, natural, la aceituna es bastante, es oscura, es bastante rojas, ásperas, y es seca. Pero cuando la aceituna entonces se mete en un proceso, por dentro está llena de aceite, cuando se empieza a exprimir, ella se parte, cuando se parte el aceite empieza a salir, y cuando el aceite empieza a salir, el aceite baña, por así decirlo, su capa externa, y la aceituna se transforma a esa aceituna bonita que tú ves, de una capa suave, de brillante, que no es rough, es porque se exprimió y el aceite sale de adentro hacia afuera y la cubre. Y eso que yo entendí lo que Dios me estaba tratando de decir. Cuando yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, yo quiero unción, el Señor lo que me estaba diciendo es, para que tengas unción, tengo que apretarte, tengo que quebrantarte para hacer que el aceite salga de adentro hacia afuera. Y es interesante porque Juan nos dice en su carta que nosotros tenemos la unción. Quizás lo que muchos de nosotros necesitamos es que el Señor nos apriete un poquito más para que esa unción, ese aceite que tiene dentro, salga hacia afuera y nos transforme, cambie el aspecto opaco, el aspecto áspero que tenemos, por un aspecto que sea entonces brillante, que sea elegante y que nos haga suave. Quizás eso es lo que muchos de nosotros necesitamos, y ese es el proceso de quebrantamiento. ¿Cómo somos quebrantados? Quisiera utilizar algo que leí hace algún tiempo atrás de Charles Stanley. Charles Stanley, lo que no lo conozcan, un pastor ya mayor. Charlie tiene que estar en sus 70 y pico, 80 años, pero es excelentísimo maestro, un excelentísimo maestro. Y hace unos años atrás leí algo de él, y es lo que quiero utilizar en esta sección. Él habla de 4 pasos que Dios utiliza para quebrantar a sus hijos. Y el primero, Dios elige el área de la vida que será el blanco de su acción. Dios dice, ok, con Edwin tengo que trabajar X área. Y Dios elige esa área. Todos tenemos áreas que necesitan ser tratadas por Dios. No hay ninguno de nosotros que seamos tan y tan santos, tan y tan perfectos, que no necesitamos ser tratados por Dios. Todos nosotros tenemos áreas. Y hay algunas áreas que van a ser tratadas hoy, dentro de un año, dentro de 5 años, porque Dios va poco a poco, trabajando con nosotros, y somos siempre alguien que está en construcción. Tú y yo estamos continuamente en construcción. Dios está remodelando quien nosotros somos. Así que Dios elige áreas que son ese blanco para su acción. Puede ser nuestro carácter, nuestra autoestima, cómo usamos el dinero, personas que son celosas, áreas pecaminosas que necesitan ser tratadas. Dios nunca te quebrantará en un área que no necesita ser tratado. Nunca. Dios siempre nos va a quebrantar en áreas que necesitamos ser tratados. Y repito, esto puede ser un proceso que se da hoy y dentro de X tiempo se vuelve a dar en esa misma área, porque ya Dios logró algo, trabajó otras áreas, pero ahora tiene que venir aquí para trabajar un poquito más ahí para poder ir a trabajar a otras áreas. Así que lo primero es, Dios elige el área de la vida que será blanco de su acción. El segundo principio que menciona Charles Stanley es que Dios acomoda las circunstancias. Dios muchas veces creará situaciones y circunstancias en nuestro alrededor para que seamos quebrantados. Otras veces Dios usará situaciones creadas por nosotros mismos o por terceros que no necesariamente tienen que ver con su voluntad, pero Él es poderoso para usar aún lo que esté en nuestra contra para avanzar su plan en nosotros. Por eso que la Biblia dice, el famoso versículo que tanto conocemos y que tanto citamos, Romanos 8:28, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Eso es lo que sabemos, dice, y sabemos que todo obra para bien, porque Dios es capaz no solamente de crear circunstancias, situaciones nuevas, situaciones nuevas, sino también es capaz de utilizar situaciones creadas por nosotros mismos, por terceros, que no necesariamente son iniciadas por Él, pero Dios es poderoso para
usarla. Así que el primer principio es que Dios escoge, Dios elige el área de vida que será blanco de su acción. El segundo, Dios acomoda circunstancias. El tercer principio que menciona Charles Stanley es Dios elige la herramienta. Y estas pueden ser algunas de ellas un enemigo, fuerzas demoníacas, sí, familia también, su espíritu y su palabra. Dios va a elegir qué herramientas va a utilizar. Y muchas veces entonces, como decía hace muchos años don Álvaro Muñoz, predicando, la primera vez que vino a predicar a Puerto Rico, dijo que muchas veces nosotros nos podemos encontrar reprendiendo situaciones que vienen en contra de nosotros, y cuando escuchamos el cielo, lo que el cielo le está diciendo no es el diablo, soy yo. Porque muchas veces es su espíritu, su palabra quien viene también a quebrantarnos. Dios puede utilizar gente que esté en contra de nosotros, Dios puede utilizar fuerzas del enemigo, como fue el caso de Job, el mismo caso de Pablo. En un momento determinado, Satanás vino a entorpecer y él tuvo que trabajar más con su momento de oración. Después utilizar familia también en momentos determinados, y su espíritu, su palabra. Y entonces dice Charles Stanley que el cuarto punto es que Dios controla la presión. Dios establece el límite de nuestro quebrantamiento. Él sabe exactamente cuánta presión es suficiente para quebrantarnos, y nunca, nunca ejercerá más de la estrictamente necesaria. Dios controla la presión, y cuando uno mira esto dice, wow, qué extraordinario, que ese es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que tiene un plan, y el plan es bendecirnos, el plan es ayudarnos, el plan es hacernos mejores. Y para Dios bendecirnos, ayudarnos a hacernos mejores, Él va a trabajar de esta manera. Él va a escoger un área en nuestras vidas para trabajar. Esa es la primera. La segunda, Dios va a acomodar situaciones y circunstancias en nuestras vidas. La tercera, Él va a coger herramientas. Y la cuarta, Dios va a controlar la presión necesaria. Y yo le di gracias al Señor cuando yo leí eso de Charles Stanley hace algunos años atrás. Yo dije, wow, qué extraordinario, y lo guardé para poder usarlo, lógicamente citando que la idea no es mía, la idea es de él, y me gustó muchísimo. Así que seamos quebrantados. Una vez hemos hablado de el quebrantamiento, hemos tratado de definir el quebrantamiento, hemos hablado de estas herramientas que Dios va a utilizar para quebrantarnos. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es aprender a aceptar el quebrantamiento en nuestras vidas. No es posible hablar de avivamiento si no estamos en disposición de hablar primero de quebrantamiento. Todos nosotros queremos avivamiento, pero hay una realidad. Cada vez que tú lees la historia de los avivamientos, desde el primer avivamiento en Pentecostés y así por el estilo, los avivamientos que han ocurrido a través de toda la historia de la era cristiana, nosotros vemos que todo avivamiento estuvo precedido por momentos de quebrantamiento. Gente que fue quebrantada en sus vidas, gente que entregaron sus vidas al Señor en una forma más allá, y que eso fue lo que provocó los avivamientos. Un verdadero avivamiento significa que Dios ha logrado penetrar en nosotros hasta quebrantar al hombre exterior, el alma, de manera que el espíritu, el hombre interior, se manifieste y tome control de nuestras vidas. Mientras esto no ocurra y nosotros seamos gente que estamos dominados por nuestra alma, que estamos dominados por nuestras emociones, no podemos servir al Señor, y no podemos ser gente que seamos recipientes de un verdadero avivamiento. Vamos a tener un avivamiento muy emocional, pero no un avivamiento espiritual. Y nosotros queremos un avivamiento espiritual que toca nuestras emociones, sí. No negamos nuestras emociones, no tenemos problemas con las emociones, pero sabemos que lo que andamos buscando es algo que esté originado en el espíritu, no en las emociones. El hombre interior será liberado para hacer la voluntad de Dios en la medida en que nuestro hombre exterior esté en nuestra mente, emociones y voluntad quebrantado y puesto a los pies del Señor. Y por eso que el Señor entonces usa el quebrantamiento para quebrantar ese hombre exterior.
y de manera tal que podamos poner nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente. Y por eso que hemos hablado tanto de la necesidad de renovación de la mente. ¿Qué es renovación de la mente? Una mente que es quebrantada para aceptar la mente del Señor. Hemos estado hablando acerca de emociones, que somos guiados por convicción, no por emoción. Y entonces las emociones se sujetan a nuestras convicciones, no al revés. No sujetamos nuestras convicciones a nuestras emociones. Y hablamos también acerca de la necesidad de llevar la voluntad al Hexemaní y allí decir, no mi voluntad, sino tu voluntad. Perdón. Y eso es lo que andamos buscando cuando estamos hablando acerca de quebrantamiento. El quebrantamiento involucra la operación de la cruz del Señor en nuestras vidas. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y hemos mencionado anteriormente que este es un proceso, como dice Lucas, cada día. Dicho sea de paso, mencionamos Lucas porque es el único de los evangelistas que añade esta expresión de cada día. Otro dice, tome su cruz y sígame, pero Lucas es bien específico y me gusta muchísimo y me crea mucha conciencia de que esto es algo de todos los días. Primero nos negamos, entonces podemos tomar la cruz. No podemos tomar la cruz sin negarnos. Y negarnos es el proceso de quebrantamiento. Tomar la cruz tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Cualquiera que sea el área, de nuestra vida en que nos consideramos más fuertes, será un área en que necesitamos ser tratados por la cruz. Eso es un principio innegable. Donde yo me considero más fuerte, muy posiblemente, eso es un área donde yo necesito ser tratado por el Señor, ser tratado por la cruz del Calvario en mi vida. Por años, Dios ha estado trabajando en nuestra vida con el propósito de quebrantarnos, pero no muchas veces no lo permitimos. Algunas veces podemos pensar que podemos encontrar atajos, shortcuts, para poder lograr las cosas que Dios quiere en nosotros. Yo quiero decirte encarecidamente, no es posible, no es posible. Dios está trabajando en nosotros, Dios quiere quebrantarnos y no hay atajo, no hay un shortcut que nos permita o que nos ayude a poder evitar el quebrantamiento. Podemos permitir el quebrantamiento en nuestro hombre interior y en vez de evitarlo, debemos abrazarlo. Debemos decirle, sí, Señor, quiero, como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ese es un proceso donde yo abrazo lo que es la voluntad de Dios para que Jesucristo sea formado en mí, el carácter de Jesús sea formado en mí. Necesitamos comenzar a verlo como nuestro amigo y no como nuestro enemigo. Muchas veces pensamos que el quebrantamiento es nuestro enemigo y nada más lejos que la verdad. El quebrantamiento del que estamos hablando, el quebrantamiento desde esta perspectiva bíblica, lo que busca es formar a Jesús. Y cuando Jesús se está formando en mí, yo soy una persona más feliz, yo soy una persona que vivo en paz, yo soy una persona que vivo realizada, yo soy una persona que puedo ver las cosas desde una perspectiva distinta. Es que quebrantamiento al final no produce dolor, quebrantamiento produce gozo, quebrantamiento produce alegría, quebrantamiento produce una satisfacción que no hay manera de explicarla. Pero estamos hablando de quebrantamiento que viene de parte de Dios. Yo no estoy hablando de sufrir porque quiero sufrir. No estoy hablando de sufrir porque soy masoquista. De eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de quebrantamiento que viene porque Jesús está formando su carácter dentro de mí. Y ese yo lo estoy abrazando. El otro lo reprendo, pero ese lo abrazo porque es el quebrantamiento que viene del Señor y ese lo quiero. Yo quiero que Jesús forme. Yo quiero que el Padre forme a Jesús en mí. Amén. Jacob es un ejemplo de lo que es el quebrantamiento de Dios en la vida de un hombre. Si bien es cierto que su nacimiento y su vida fueron turbulentas, es la palabra que se me ocurre. No obstante, en la postrimería vemos un hombre que ha sido tratado por Dios y que termina dejando un legado extraordinario mediante la profecía que da
a las 12 tribus de Israel. Aquel hombre que era alguien que siempre andaba buscando su astucia para poder salirse con la suya y cómo acomodar las cosas en la postrimería. Al final lo vemos como un profeta de Dios, alguien que está hablando de cosas que van a suceder cientos y miles de años con posterioridad. De eso se trata. De eso se trata el legado de este hombre de Jacob. De eso se trata el legado de ese Jacob que se convierte en Israel, en el padre de la nación, del Señor. De eso se trata, ese hombre que fue quebrantado, acerca de un hombre que puede hablar y sus palabras cientos, miles de años tienen su cumplimiento. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento logra eso. El quebrantamiento toma a un timador, toma a alguien que es un tramposo y lo convierte en un profeta de Dios. Y eso es extraordinario. Por eso es que yo creo en el Dios que redime, yo creo en el Dios que transforma, yo creo en el Dios que cambia, yo creo en el Dios que siempre cuando ve al hombre, ve una posibilidad de redención, porque lo veo tanto en la Escritura y lo veo que Él está usando el quebrantamiento para hacer ese proceso de transformación, de transformar a un hombre que era un timador, de transformar a un hombre que era un mentiroso, de transformar a un hombre que era alguien que buscaba suplantar, convertirlo en un profeta. En sus últimas palabras retumban por miles de años para estarse cumpliendo. Amén. Amén. Permíteme una idea adicional para ir entonces finalizando por hoy y abriendo entonces al área de si hay preguntas o algún tipo de comentario o algo que no se haya explicado bien que requiere ser aclarado, que ya eso lo hacemos como Itamar menciona por Zoom. Repito, por Zoom hay dos ventajas. Número uno, que luego que termina la clase en Facebook, en Zoom tenemos esa sección de preguntas y respuestas. Y número dos, que a todas las personas que se conectan por Zoom se le envía el bosquejo, todo lo que estamos hablando aquí se le envía. Entonces, una vez que termina la clase, se le envía por email a la cuenta con que se haya logueado para efecto de Zoom. Así que, pero permíteme hablar un poquito más y liberación por medio de la adoración. Hechos capítulo 13, versículo 34. Dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlo. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Aquí es Esteban quien está hablando. Y si usted lee el capítulo 7 de Hechos, Esteban cuando está hablando su discurso, ¡wow! Qué extraordinario ese hombre, la forma en que él logra sintetizar la historia de Israel en un mensaje. Ese capítulo 7 del libro de los Hechos es extraordinario. Y Esteban hablando acerca de cuando Dios se aparece a Moisés y que Dios le dice a Moisés: te voy a enviar de regreso, después de 40 años que Moisés ha estado en el desierto, te voy a enviar de regreso a que vaya a Egipto para ser el libertador. Y esta es la palabra: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido. Lo segundo que dice: primero, Dios ve. Segundo, Dios escucha. Tercero, he descendido para librarlo. Dios dice: quiero librarlo. Cuarto, Dios envía a alguien. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Cuando Dios le habla a Moisés sobre su misión, lo primero que iba a hacer era que iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Esa era la misión. Voy a liberar al pueblo. He descendido para liberarlo. Te voy a enviar para que hagas mi trabajo, mi misión. Cuando vemos la estrategia que Dios usa al enviar a Moisés a dialogar con Faraón, lo que Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón es: deja ir a mi pueblo a adorar. Y cuando tú miras las 10 plagas, el problema era que Faraón no quería que el pueblo saliera a adorar, o quería limitar la adoración, o quería controlar la adoración del pueblo. ¿Sabes por qué?
hay un principio extraordinario y con esto estaría terminando por hoy para hablar acerca de quebrantamiento, adoración en la ruta a la liberación de cualquier esclavitud o ataque del enemigo a nuestras vidas. Estamos pasando por procesos de quebrantamiento. Adora, adora, adora. Está pasando por procesos de guerra espiritual. Adora. Está pasando por el proceso de cualquier ataque. Adora. Posiblemente, como el pueblo de Israel, no ocurra la primera vez, no ocurra la segunda vez, pero sigue adorando que Dios va a seguir peleando por ti. No ocurra la tercera vez, pero sigue adorando que Dios va a seguir peleando por ti. No ocurre la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, pero sigue adorando, porque mientras yo siga adorando, me estoy acercando más a la décima. Me estoy adorando, acercando más a la décima. Yo no me quito, yo me levanto y yo sigo. Yo no me quito, yo me levanto y yo sigo, porque yo sé el Dios en quien he creído y yo sé que el Dios en quien yo he creído, Él es poderoso para cumplir su propósito en mi vida. Y Él es poderoso para cumplir su propósito en tu vida. Así que lo que te digo, podemos estar pasando por momentos de quebrantamiento, pero vamos a aprovechar y vamos a ver el quebrantamiento de una forma distinta. Vamos a ver el quebrantamiento como Dios lo ve. El quebrantamiento Dios lo está utilizando y el propósito es formar a Jesús en tu vida, formar a Jesús en mi vida. Eso es lo que Él quiere hacer. Ese es su deseo. Dios no va a hacer nada que esté en contra de su carácter. Su carácter es un carácter que me ama. Su carácter es un carácter que desea lo mejor para mí. Su carácter es un carácter que desea bendecirme. Y todas las cosas que Dios está haciendo en derredor de mí para quebrantarme están dentro del carácter de Dios, que es un carácter de amor y que ha expresado. Y Dios cumple y Dios no miente. Dios cumple lo que Él ha prometido y Él ha expresado que su bandera sobre mí es amor. Él ha expresado que Él me desea bien y que Él va a hacer, adelantar su propósito en mi vida. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo declaro, eso es lo que estamos nosotros esperando continuamente, que Dios cumpla lo que Él ha prometido sobre ti y sobre mí. Así que abraza este proceso, abraza el quebrantamiento, abraza el trato de Dios con tu vida y vamos a tratar de ver cómo nos podemos ayudar en todos estos procesos porque todos somos quebrantados de distintas maneras, todos necesitamos ser quebrantados. No hay ninguno que haya sido tan y tan y tan perfecto que diga, en mi vida Dios no necesita hacer nada más porque ya lo logré. No, cada día estamos en proceso de quebrantamiento, es un proceso que estamos aprendiendo a abrazar. Hasta aquí sería la clase. Dios te bendiga muchísimo y Tamar, nos vamos entonces contigo.